tardes a ustedes que están aquí, no en la playa. Si Madrid tuviera playa se podría decir así. Y es un placer hablar de esta novela de Carpentier, y es un placer también que lo inviten a uno a contar spoilers. Ahora que saben que casi todos los artículos dicen contiene spoilers porque van a contar una parte de la trama, poder contar un poco de qué va El siglo de las luces. Es una novela que intenta contar todo un siglo. Carpentier tenía Alejo Carpentier tenía una inclinación y una facilidad también para hacer grandes frescos históricos, para contar una gran época, y esta es quizás su novela más ambiciosa como fresco histórico. Es para mí su novela más lograda, es una novela maravillosa. Después puedo contar qué me ha pasado de releerla, porque llevaba como 20 años sin volverla a leer y esperaba que me defraudara en algo, y no ha sido así, cosa que me dio una enorme alegría, una enorme felicidad de lector. Es una novela que lo mejor que puedo, el mejor modo de contarlo quizás es contar cómo a Carpentier se le ocurrió escribir esta novela. Él había escrito ya una novela anterior, más breve, puede considerarse como una noveleta, una noveleta histórica también, que es El reino de este mundo, y que ocurre, saben ustedes, quienes la hayan leído, ocurre en Haití, y es sobre la revolución haitiana. Tenía ya una inclinación por el mundo del Caribe, vivía en Venezuela en ese momento Carpentier, estamos hablando de los años 50, y tiene un viaje que va a hacer a Nueva York, un viaje muy accidentado, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos le saca su participación o su visita a España durante la Guerra Civil, su posible participación en el bando republicano como comunista, y su madre es rusa. Y entonces se le dificultan un poco los papeles a Carpentier para viajar a Estados Unidos. Viaja vía Guadalupe, viaja a París. El avión tiene un problema al levantar, no puede, al ascender, no puede salir el avión, y él se queda allí. Y entonces un amigo que él no veía desde la Segunda Guerra Mundial, desde una década anterior, francés y quizás colaboracionista, según Carpentier, con los alemanes, lo lleva a un restaurante, y este restaurante en Guadalupe lo tiene otro francés que es un anticuario y que tiene una gran colección de libros. Y Carpentier está en un momento muerto en Guadalupe en esos días. Se está leyendo libros y se encuentra una figura dentro de esos libros que es Victor Hugues, que es alguien, un francés de las colonias en el siglo XVIII, que ha sido el enviado de la Revolución Francesa a Guadalupe, y ha sido como el Robespierre de Guadalupe. Ha usado mucho la guillotina, ha tenido toda la política variable, que después podemos hablar de eso, de la Revolución Francesa hacia la esclavitud, y es alguien, digamos, una especie de figuración de la Revolución Francesa en América Latina, en el Caribe, y una especie también de problematicidad, un hombre problemático por su relación con la trata de esclavos y con la esclavitud misma. Entonces él empieza a escribir esta novela. Empieza a escribir esta novela por su deseo de contar la Revolución Francesa desde América, que eso es el siglo de las luces. El siglo de las luces es la historia de la Revolución Francesa desde América, y la historia que muchas veces no se ha contado, se había contado muy marginalmente, que es la historia de la Revolución Francesa ante el problema de la esclavitud. Quienes desarrollan, quienes hacen visible al mundo la libertad, la igualdad, los derechos del hombre, cómo reaccionan estos personajes frente al problema de los esclavos. ¿Qué hacer con los que han nacido dentro de la esclavitud? ¿Y qué hacer con los que tratan con esclavos, con la mercancía, con el hombre como mercancía? Todo esto está dentro de la novela, está como fondo dentro de la novela,
porque Carpentier logra lo que quizás no logra en otras novelas fallidas suyas, que es hacernos una historia apasionante donde la historia con mayúscula, con H mayúscula, se relaciona muy bien con la historia con H minúscula. Para eso entonces lo que él hace es no contarnos la historia desde el punto de vista de Victor Hugo, no contarnos cómo este Robespierre del Caribe está plantando la Revolución Francesa en el Caribe, sino contarlo con una cierta distancia, que es la distancia de testigos que ven a este hombre con fascinación, con intriga, lo ven, que ven todo su desarrollo. Y para eso se vale de tres cubanos, tres criollos cubanos, de una familia que son hijos de mercader, muerto al comienzo de la novela. La novela es también una novela sobre la libertad juvenil y la libertad femenina, porque gracias a la muerte del padre al comienzo de la novela, Sofía, la mujer de esta triada de jóvenes, va a poder viajar sola, algo que en el siglo XIX era muy complicado para una mujer. Y gracias a la muerte del padre también, estos jóvenes también, uno de ellos, Esteban, se va a poder ir a hacer la revolución. La novela comienza en una casa habanera, en luto. Ha muerto el dueño de la casa. Es una casa de gente, digamos, de una burguesía solvente en La Habana, y alguien toca la puerta de un modo rotundo, toca todas las puertas de la casa, por todos los alrededores, y estos tres seres, Esteban, Carlos, Sofía, tienen el tiempo virado. Ellos duermen de día y viven de noche. Se dice que el modelo para ellos fue la familia Loynaz, Dulce María Loynaz, Carlos Manuel Loynaz, Flor Loynaz. Dulce María Loynaz es premio Cervantes de poesía, que vivían igual, de ese modo. Fue la casa donde Lorca fue cuando recaló en La Habana, la primera casa donde fue. Entonces toca la puerta Victor Hugo y de pronto entra en la vida de esta gente porque trae unos papeles. Él es comerciante en su isla, trae unos papeles para el padre de estos tres, padre y tío de estos tres jóvenes, pero se encuentra con unos papeles comerciales, de intercambio comercial, se encuentra con que ya este hombre ha muerto. Entonces, él empieza a entrar en la vida de esta gente y ellos empiezan a descubrir que hay algo raro en él. Él es capaz de descubrir fallas en los libros de cuentas, es capaz de ser un gran comerciante, pero también es un francmasón, y ellos lo van descubriendo. La novela también es una novela, como toda novela, como todo fresco histórico del 18, es una novela sobre la masonería también, sobre todo los caminos de la conspiración, de la libertad y también de la igualdad entre los hombres a través de la masonería. Entonces, este hombre es masón y de algún modo se tiene que escapar de Cuba, porque si no el poder español lo ha mandado a prender. Se van entonces y empieza Esteban con él un viaje por todos los escenarios de la revolución en Francia. Esteban también trata de entrar a España, no puede, pero tiene relación con todo el espectro de los revolucionarios vascos que están exiliados en España, esperando a volver a España o a introducir la revolución en España. Esteban y Victor Hugo vuelven a América, vuelven a Guadalupe. Esteban sigue todo el camino de este hombre que va desde la libertad para los negros hasta volver a imponer la esclavitud, desde el camino también de toda la Revolución Francesa, bajo el Directorio también, hasta el momento del Directorio. Todo eso está contado de un modo en que está entrelazada la historia con mayúsculas, la historia con minúsculas. Está la curiosidad de este personaje de Esteban por este otro gran personaje que es Victor Hugo, y la capacidad de Carpentier de conseguir, a través de un testigo que puede estar más cercano al lector, poder nosotros servirnos, Esteban, de atalaya para entender a este otro gran personaje un tanto esquivo, un tanto voluble también, según va siendo cambiante la política francesa, ¿no? La política dictada desde Francia. Es también la historia de la tergiversación de las ideas revolucionarias, la historia del desencanto de Esteban frente a la revolución. Esteban vuelve a Cuba cuando puede,
y después en Cuba lo destierran a Ceuta, y la novela termina aquí, termina en Madrid, en la calle Fuencarral, cuando el único de los tres jóvenes que queda vivo, Carlos, viene a recoger las pertenencias porque su hermana Sofía y Esteban también han desaparecido en los días 2 de mayo, 3 de mayo, en la revuelta española contra los franceses, aquí contra la entrada de los franceses. Él es también la historia, en la novela, una historia de amor, la historia de amor entre Sofía y Victor Hugo. Es también la historia de un gran personaje femenino, que es Sofía, un personaje femenino que le decía, estábamos hablando que yo creo que de algún modo la protagonista de La tejedora de coronas es una heredera de Sofía, en ese sentido, la historia de una mujer y la revolución, la revolución sentida por una mujer, que le añade, pensemos, un grado de apresamiento a lo que podría sentir cualquier otro ciudadano. Es decir, ella siente la liberación de la Revolución Francesa y de todo el pensamiento alrededor de la Revolución Francesa desde la liberación de su condición, de la condición femenina reprimida que existe en el 19. Es muy importante también la novela porque es un panorama de toda la literatura del siglo XVIII, no solo la literatura revolucionaria, sino también la literatura de la masonería y también la literatura erótica y también la literatura esotérica, porque entran también a través de las referencias a la masonería, llevan también a toda lo que luego en el 19 va a ser leído como teosofía, ¿no? Todas las ideas esotéricas dispersas que terminan siendo. Es también una novela mitológica, como casi todas las grandes novelas históricas, porque es una novela en que la historia tiene un papel y tiene un peso dentro de todo lo que se está leyendo. Yo podría seguir hablando largamente después, o si quieren ahora me refiero al momento en que la publicó. Es una novela que siempre se ha cuestionado hasta qué punto Carpentier era un gran oportunista como hombre político. No tenía buena catadura moral, vamos, hablando prontamente. Y se ha pensado que esta novela fue un rejuego que él hizo porque la novela sale en el 1962, se publica. Y él había dicho que estaba escrita desde el año 57. La se publica en 1962, es evidentemente un adelanto de lo que iba a pasar con la Revolución Cubana. La novela es un adelanto de lo que puede pasar con cualquier revolución, de cómo las revoluciones se hacen decrépitas y se convierten en nuevos modos de esclavitud, de algún modo. Pero en ese momento Fidel Castro era tan joven y la Revolución Cubana era tan joven que no se pensó que esa novela podría estar hablando del futuro destino de la Revolución Cubana. De manera que la novela fue publicada en el 62, fue muy bien acogida, fue una novela que se publicó y se hizo una tirada muy larga para todo el ejército cubano, porque como era una novela también épica sobre batallas y porque en un rasgo muy raro, es creo que la única alusión que yo tenga a que él es un lector de literatura, a Raúl Castro le gustó la novela. Y entonces Raúl Castro, como ministro de las Fuerzas Armadas, como jefe entonces de las Fuerzas Armadas, hizo una edición muy grande. En un libro recién publicado de Guillermo Cabrera Infante, que es uno de los libros póstumos en Mapa dibujado por un espía, hay una conversación entre el vicepresidente cubano y Cabrera Infante en la que hablan del éxito de esta novela de Carpentier, pero también de cuán poco les gusta a ellos un capítulo de una novela de Carpentier de ese momento, del año 59, se llama la novela, en la que se hablaba de la Revolución Cubana. Empezaba entonces ya, y ahí se ven cómo ya empiezan a Carpentier a mirarlo como peligroso, también como un testigo peligroso de lo que podía ser la Revolución Cubana. Este hombre que había sido un testigo tan venturoso
según los jefes militares cubanos del siglo XVIII y de la Revolución Francesa, ¿no? También el año pasado se publicaron los diarios de Carpentier de los años 50, 52, 57, y entonces ahí sí puede verse que, tal como dijo Carpentier, era cierto que la novela estaba escrita en el 57. Él cuenta todo. Ahora, lo que habría que hacer es un trabajo de cotejo de originales para saber qué le agregó después del 59, qué le agregó a propósito de la revolución en Cuba a ese original que él tenía del año 57, ¿no? Después yo puedo hablar de unas frases de los diarios y del trabajo de la novela histórica, pero bueno, esto es más o menos lo que como introducción quería contarles de esta novela. Es una novela que, como les decía, yo hacía 20 años no leía. Yo fui un fervoroso lector de Carpentier en mi juventud. Era un momento en que la censura en Cuba tenía oculta a escritores que ahora me parecen mucho más importantes que Carpentier, pero que entonces estaban ocultos y yo no lo conocía, de manera que Carpentier para mí era el Everest en un mundo donde otros Everest estaban cubiertos por la niebla, ¿no? La niebla de la censura. Entonces, subir a ese Everest entonces me pareció maravilloso. Después he vuelto a leer otros libros de él que no me han dejado ese mismo buen sabor, no me han dejado ese mismo grado de complacencia, y tenía muchos reparos en leerme El siglo de las luces de nuevo, que lo estoy leyendo en medio de un montón de trabajos sobre el Haití, la revolución haitiana en el siglo XVIII, y el placer ha sido mayúsculo porque es una novela que yo recomiendo enormemente, encarecidamente, una novela maravillosamente escrita, una novela que se lee tiene puntos de velocidad de folletín en el que uno está interesado en saber qué va a pasar con estos personajes. Sofía y Victor Hugo se van a encontrar, uno se hace las preguntas de las grandes novelas históricas. Estoy pensando en La Reina Margot, en Los Tres Mosqueteros, estoy pensando en El Conde de Montecristo, en las grandes novelas. Bueno, El Conde de Montecristo es una novela que se aleja un poco del histórico, pero en las grandes novelas históricas del 19, ese contacto que tenían con el folletín está espectacularmente conseguido por Carpentier en esta novela, y es una novela que yo creo que tuvo una larga descendencia dentro de la literatura latinoamericana. Es impensable para mí 100 años de soledad sin El siglo de las luces, aunque sean novelas tan distantes, tan dispares una de la otra. Pero evidentemente la lectura de Carpentier es impensable, por ejemplo, Terra Nostra de Carlos Fuentes sin el ejemplo del siglo de las luces. Hay toda una descendencia dentro del boom y dentro del post-boom también de lectores de Carpentier, y sobre todo del siglo de las luces y de Los pasos perdidos, su otra gran novela. Muchas gracias, profesor Forero. Creo que se lo ha puesto difícil, ¿eh? Sí, muy bien. Vamos con La tejedora de coronas. Bueno, efectivamente hay muchas novelas que han recibido la influencia de Carpentier, y es innegable que esta novela a la que se ha referido Antonio ha tenido ecos en Germán Espinosa, en general en la literatura colombiana. Baste mencionar el ejemplo de Pablo Montoya, que acaba de recibir el premio Rómulo Gallegos y que acepta abiertamente que su novela Tríptico de la infamia es una novela que responde un poco a los intereses de Carpentier en los años 50 y que se renueva en este siglo, en el 2015, que es esta novela, y que da cuenta de toda esa ambición de los escritores por ofrecer un fresco histórico, una visión absolutamente panorámica, lo que hace, como digo, Pablo Montoya hoy, pero que hizo Germán Espinosa en el año 82. Es decir, con eso enlazo con lo que has expuesto, Espinosa tiene en gran parte el mismo espíritu de Carpentier. Lo que él pretende es sintetizar todo un periodo de guerra, todo un periodo de revolución, pero también todo un siglo que tenía antecedentes, tenía el meollo del asunto y tenía las consecuencias. Si bien Espinosa en La tejedora de coronas no llega a la Revolución Francesa como tal, puesto que la novela se acaba a la altura de 1777, yo creo que en esta novela se da cuenta de todo lo que hubo antes de la Revolución Francesa y las razones por las cuales esta revolución tendría un impacto no solamente en Europa, sino en el resto del mundo. En esta novela Espinosa pretende demostrar, y lo hace de una manera verdaderamente maravillosa,
cómo se puede leer la historia desde América Latina y cómo se puede entender un proceso revolucionario como el de la Revolución Francesa desde Colombia. A menudo sabemos de América Latina por el caso de Cuba o por lo que hemos leído de Argentina o de México, que son en términos muy generales la literatura, los países que determinan la literatura que se lee en el mundo entero, pero pocos sabemos cómo se ve la historia y cómo se ve la Revolución Francesa con ojos colombianos. Al respecto, entonces, para saber de qué va esta novela, yo creo que es interesante advertir que esta novela empieza en 1697, empieza en Cartagena de Indias y desde Cartagena de Indias se va construyendo el mundo prerevolucionario, el mundo que va a encauzarse hacia la Revolución Francesa y que va a tener una cantidad de exponentes digamos, revolucionarios europeos, pero también revolucionarios que van comprendiendo el espíritu de esta revolución, que es el espíritu de la Ilustración. Al respecto, si uno lo definiera en dos palabras, podría contar, La tejedora de coronas cuenta la historia de una mujer que ha sido sindicada de bruja, y cuando está en la hoguera nos cuenta toda la historia de su vida, que en síntesis es la historia de la prerrevolución francesa. Esta mujer nació y se crió, lógicamente, vivió los primeros años en Cartagena y en Cartagena pudo acceder a lo que era para el momento el pensamiento revolucionario por antonomasia, que era el pensamiento astronómico. Esta mujer es testigo de un digamos, experimento astronómico, un descubrimiento de lo que será posteriormente, oficialmente, el descubrimiento del planeta Urano. Su novio, que se llama Federico, sin duda yo creo que hay una lectura ahí también de un Federico Nietzsche que aparece en el siglo XVII. Su novio Federico descubre este planeta y le da el nombre de Genoveva, que es el nombre de su amada. Genoveva es la protagonista de la novela y a partir de esta visión romántica de un conocimiento astronómico se va desarrollando toda una visión de lo que es el soporte científico del periodo de Ilustración en Europa y en América Latina. A partir de este momento, Genoveva va a encontrar diferentes fuentes que la van acercando a la astronomía y a través de la astronomía a un nuevo pensamiento que será el pensamiento de la Ilustración y el pensamiento revolucionario. De una manera muy sucinta y de una manera muy clara, el escritor nos da cuenta, nos narra la llegada de los franceses en 1697 a Cartagena de Indias, Pointís y Ducas, que llegan a invadir y tienen la pretensión de quitarle el poder a los españoles en América Latina, y para eso llegan a las costas de Cartagena y pretenden desde allí hacer una nueva colonia francesa. Sin duda esto se dificulta mucho porque los franceses no cuentan con que hay en América y sobre todo en esta región que sería un poco la región atlántica, bordeada de invadida selvas, invadida de pestes, invadida de animales. En este momento ellos no saben a lo que se enfrentan y ellos caen víctimas de la peste. Esto va a suspender ese gran sueño francés de invadir, de hacerse cargo y de reemplazar el poderío español en América Latina, pero nos plantea lo que Germán Espinosa quiere demostrar en esta novela, que desde mi punto de vista es su tesis. Él nos dice más o menos cómo sería la historia de América Latina si los franceses se hubieran posesionado de América Latina y se hubieran abierto las puertas a un nuevo imperio que estaría determinado por la invasión francesa a Cartagena de Indias. Y la metáfora, que eso es lo que está haciendo el escritor, nos lleva a pensar cómo puede ser leída una historia francesa determinada por la Revolución Francesa en una América Latina que es absolutamente católica, es absolutamente hispana, está dominada por los españoles y ve el peligro literalmente en Francia. Es decir, en un ambiente en que todos reconocen el poder de la corona española, surgen unos enemigos fugaces pero eficientes que ponen en entredicho ese poder de España sobre las colonias latinoamericanas. Y esta nueva perspectiva es la que nos permite leer de otra forma la historia y de otra forma la Ilustración. Este personaje nos va contando esa historia de la llegada de los franceses con todo el nuevo conocimiento, con la razón, con la Ilustración, con otra forma de ver la vida también a partir de la astronomía,
y ella misma se va haciendo una revolucionaria gracias a esas herramientas nuevas que ella encuentra a través de esta invasión francesa. ¿Qué significa o cómo se podría describir la historia, que es una historia épica del personaje que es Genoveva? Ella a partir de este momento empieza a tener todo lo que significa una aventura. En este sentido, la novela recoge la metáfora de la novela como vida-viaje, como viaje a través Genoveva tiene un gran periplo que va desde Cartagena, luego sigue a Ecuador, luego sigue a Estados Unidos, después de Estados Unidos sigue a Europa. En Europa no solamente tiene contacto con las logias masónicas a las que te has referido, sino también con una cantidad de revolucionarios que le van dando una idea nueva de la relación que existe entre la astronomía y la revolución, entre la astronomía y la ilustración. Y en esta gran experiencia, que es una experiencia verdaderamente épica, ella va encontrando la razón fundamental para liberar a su pueblo. En últimas, por lo que la condenan en la Inquisición, es por tratar de llevar una nueva lectura de lo que es la libertad, de lo que es la igualdad y la fraternidad, es por tratar de llevar este discurso revolucionario, rebelde, a un país dominado por las creencias católicas, por la fe religiosa y ante todo por el discurso español católico. Yo quisiera contarles a ustedes, transmitirles un poco lo que fue mi experiencia, porque mi experiencia personal tuvo mucho que ver con Genoveva. Eso sin duda tiene que ver también tanto con el argumento como con el contexto histórico de la novela. Genoveva tiene una experiencia vital que es el encuentro de una cultura extraña. Yo, para el efecto, inicié mis estudios en 1995 haciendo un doctorado en una cultura que para mí era extraña. Y fue un encuentro mediado por Germán Espinosa y mediado por la tejedora de coronas, porque también fue un encuentro para mí iniciático, es decir, en todo el sentido de la palabra, como un encuentro de aventura de un héroe novelesco. Yo encontré a Genoveva y encontré el nuevo mundo, es decir, como ustedes entenderán, era la inversión de la historia. Como lo hace Genoveva, ella encuentra un nuevo mundo en Europa y lo lee con una nueva perspectiva de lo que es la historia. De hecho, Germán Espinosa hace alusión a menudo a que la nueva perspectiva requiere una habilidad óptica para entender la historia de otra manera. Hasta el momento hemos entendido la historia oficial, la historia que en últimas determina Europa, pero no nos hemos planteado desde América Latina una visión innovadora, una visión con ojos originales, que es la visión de un pueblo mestizo. Y en este momento, con esta palabra, engarzo un poco lo que es la novela como discurso ideológico, político, pero también social. Germán Espinosa pretende en esta novela definir una cultura que él considera mestiza, es decir, como ya lo había hablado, por ejemplo, Borges, una cultura donde se sintetizan todas las culturas. Genoveva es la síntesis de todas las culturas en la perspectiva de Germán Espinosa, porque ella recoge no solamente el espíritu de la Ilustración, ella misma representa el espíritu católico, el espíritu de la Contrarreforma también, pero ella tiene contacto con los pueblos originarios, con las migraciones de los esclavos, es decir, con toda esa tradición africana que viene a América Latina y que se va digamos, a mezclar con lo que hay en ese momento en las colonias americanas. Esta mezcla es lo que se exalta en la novela como mestizaje. En ese sentido, yo, como les digo, en mi experiencia personal, tenía que empezar a entender la perspectiva de un latinoamericano viendo con ojos nuevos un continente que se dice antiguo y un continente que hasta ahora había percibido la cuestión del mestizaje como una cuestión latinoamericana. Gracias a la lectura de Germán Espinosa uno puede entender que la cuestión del mestizaje no es solamente cuestión de América Latina, ¿no? Sin duda los pueblos europeos también son mestizos y a un país como España llegaron todos los pueblos desde el norte hasta del sur, de los pueblos nórdicos, etcétera, y todos estos pueblos encontraron en este lugar un crisol de culturas. Esa es la filosofía que alienta la tejedora de coronas, la filosofía del mestizaje, que si bien es cierto, describe una situación histórica, una situación política en el siglo XVIII, describe también lo que es la cultura general, lo que es la cultura contemporánea en términos de mestizaje.
Al respecto, Germán Espinosa insiste en hablar de mestizaje en su contenido cultural, es decir, no es un contenido racial. Él quiere superar esa idea de que el mestizaje es la mezcla de razas para llegar a una nueva propuesta que es la que encarna Genoveva, el personaje de la tejedora de coronas, como la síntesis de diferentes culturas. Y eso es lo que ilustra perfectamente Genoveva, porque ella encarna lo que les he dicho, el pensamiento ilustrado, pero también el pensamiento católico de la Contrarreforma, pero también el pensamiento que venía a través de los pueblos aborígenes, el pensamiento de las migraciones africanas y en general todas las culturas que iban llegando a América Latina. Esta es una gran metáfora de la cultura universal, porque eso es, como tú lo has dicho respecto a Carpentier, la pretensión del escritor, que es una pretensión desde mi punto de vista absolutamente totalizante, ¿no? Es ver la cultura en términos macro, entender la cultura humana como una gran unidad planetaria, y esta unidad planetaria en un momento dado, que es el final, se identifica con una nueva percepción de lo que puede ser Dios. Esta es la base de mi tesis, que se refiere a la tejedora de coronas, pero también alude a toda la obra general de Germán Espinosa. Él tiene la idea de que hay un nuevo Dios, y este Dios es mestizo, es decir, es una idea de la síntesis de culturas en una historia contemporánea. Y de esta forma nos ilustra el curso cultural, el curso filosófico, el curso espiritual del personaje, un personaje que va a encontrar esa respuesta en el mundo, que es una respuesta no solamente, digamos, cultural, sino también política, porque a partir de esta idea de que todos somos una síntesis de culturas, él está planteando una nueva visión de lo que sería la revolución en el siglo XXI o en el siglo XX. Esta novela fue publicada en 1982 y para el efecto, ya para saber en qué contexto se publica, esta novela fue presentada por Alfonso López Michelsen. No sé si a ustedes les dice algo, pero los ilustro un poquito. Alfonso López Michelsen era candidato a la presidencia en la época y en el 82 obtuvo la presidencia y él mismo presentó esta novela. Y eso no es nada gratuito, porque esta simbiosis entre lo que es la literatura y la política es lo que estaba recreando Germán Espinosa en su novela. Es muy simbólico que él mismo sea quien la haya presentado, porque esto casi que es un aval del liberalismo tradicional, clásico, que representa Alfonso López Michelsen en Colombia, con el discurso político que representa la tejedora de coronas. La tejedora de coronas tiene una fe que es muy respetable en un liberalismo casi que como doctrina, con raíces en el siglo XVIII, pero con efectos en el siglo XIX, en el siglo XX, que le da especial prelación a la libertad humana en todo el sentido de la palabra, es decir, a una libertad que también es una libertad ilustrada, racional, todos esos elementos incluso del nacimiento de los partidos políticos en el siglo XIX en Colombia. Este liberalismo es el que está representado en un personaje que da cuenta él mismo de lo que significa la libertad individual. Y esto es muy importante como discurso filosófico y político en la novela, porque en esta novela se da cuenta del choque de dos perspectivas filosóficas. Por una parte, la del determinismo, determinismo protestante, en oposición al libre albedrío, digamos, católico tradicional. Y en este choque, Espinosa va a abogar por un liberalismo que cree en el libre albedrío, que supera el determinismo económico, político, social, y que le da una gran esperanza al ser humano como individuo que puede transformar a la sociedad. Eso es lo que hace Genoveva Alcocer a través de todo su periplo en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, transformar la sociedad. Ella crea logias masónicas, no solamente en América Latina, impulsa las logias masónicas, las logias revolucionarias en los Estados Unidos, también las impulsa en Europa. Ella no solamente va a Francia, también viene a España, él ya visita otros países de Europa Central, y en estos países ella va generando este espíritu, que es el espíritu que, como les he dicho, va a encauzarse en la Revolución Francesa, pero que es un espíritu que estaba presente ya, que estaba floreciendo en toda la Europa del siglo XVIII. Ella va a fundar las logias revolucionarias, logias masónicas, que con el tiempo van, digamos, a encarnarse en la Revolución Francesa. Este es el gran recorrido, por eso creo que estoy de acuerdo con lo que has dicho de Carpentier, que se aplica perfectamente a Espinosa. Son novelas que nos dan una
idea general de la historia, como has dicho, una historia con mayúsculas. Yo creo que la historia con mayúsculas en Germán Espinosa encausa la historia con minúsculas, que es la historia de la libertad humana. Y lo hace de una forma brillante, creo yo, porque lo que es la gran ilustración se vincula con lo que es la libertad humana, la libertad individual que encarna Genoveva Alcocer. Les digo una cosa, Genoveva significa tejedora de coronas. La palabra misma es corona, y el hecho de que Genoveva sea el nombre que se le pone, se le da al planeta Urano a finales del siglo XVII, nos va a dar una nueva perspectiva de lo que significa la presencia de Urano. Digamos, no era solo una presencia astronómica. Cuando se reconoció el planeta de Urano, se habló de un gran futuro de revoluciones, de movimientos políticos, de desorden también, que iba a afectar a toda la humanidad. Esta sustitución de nombres de Urano, pasar a Genoveva, nos va a dar una idea mucho menos, digamos, bélica, por decirlo de alguna manera, porque si bien Urano representaba eso, digamos el espíritu bélico, el espíritu revolucionario, el espíritu armado también, Genoveva propone otra lectura de lo que es la aparición del planeta nuevo en el siglo XVIII, que es la lectura de la cultura, de la corona, de la vinculación de las diferentes culturas a través de una corona cultural, y este nombre va a cambiar toda la filosofía del siglo XVIII del pensamiento racional y de la ilustración, porque es la sustitución de un nombre que tiene todo el contenido del caso, la sustitución de un nombre bélico por un nombre que en síntesis es un nombre, digamos, cultural y un poco un nombre de adorno, ¿no? Uno cuando piensa en una corona, pues no piensa fundamentalmente en la guerra, sino piensa en el objeto material, el objeto que para el caso representaba también una teoría intrincadísima, porque la novela es muy difícil de analizar, que es también la teoría de que los planetas van circunscribiendo una rotación en forma de corona. Bueno, esto es larguísimo de explicar, si quieren se lo explico, no lo voy a hacer aquí porque es intrincadísimo, pero el hecho de cambiarle el nombre a Urano nos estaba dando también una perspectiva astronómica que se vinculaba con lo que Genoveva estaba buscando, que era un cambio social. La palabra Genoveva describe ese cambio social, la corona de la que estamos conociendo, la corona cultural, la corona de la repetición histórica, pero también la corona de una gran revolución que vendría con la Revolución Francesa. Yo creo que quisiera contar de forma más detallada, como lo has hecho, a propósito del contexto de la novela, cómo él la fue creando. Esto es una novela yo creo que gastó un poco más de 20 años escribiéndola. Es una novela de una pretensión verdaderamente totalizante, como se dice en los estudios literarios. Es una novela que pretende plantear toda la historia de Occidente en una sola voz que va a ser condenada porque Genoveva finalmente es quemada en la hoguera de la Inquisición. Es decir, este nuevo pensamiento va a ser limitado por la propia situación política que ella está viviendo, y que tiene mucho que ver con la situación política que vive el escritor, porque sin duda ustedes comprenderán que para el caso una novela del 82 en Colombia describe muy bien los problemas políticos, sociales que está viviendo el país en la época, ¿no? La violencia política, la violencia armada, la permanencia de las guerrillas, la permanencia de fuerzas, digamos, opuestas al Estado, y todo este gran conflicto social que se está viviendo en el país en los años 80 y que él mismo tuvo que sufrir, porque él también tuvo que, digamos, vivir una vida de zozobra como la que vimos los colombianos, y mucho más en una década como el 70, en la década que básicamente escribió esta novela, ¿no? Parte de esa complejidad que le ha faltado por decirlo al profesor Forero, es que cada capítulo, que son capítulos largos, son pocos capítulos y muy largos, cada capítulo es una sola frase, de comienzo al final, no hay ningún punto en medio, y es una frase llena de subordinadas, de relativos, de principio a fin, y de principio a fin pueden ser 30 o más páginas, y con la complejidad añadida de que lo que cuenta ni siquiera es lineal, sino que en cada capítulo van pasando todos los momentos históricos de la vida de Genoveva Alcocer, de forma que va saltando de un momento a otro, el nacimiento, la juventud, el momento en el que está cuando nos está contando, la revolución, todo esto de manera como si fuera en un puzzle,
dentro de una sola frase que cada frase dura 20-30 páginas. Eso hace que la complejidad sea enorme y de ahí lo intricado de su lectura. Oyéndolos, me pregunto si podemos hablar realmente de novela histórica, la forma en que hablamos hoy en día del género novela histórica, quizá un poco venido a menos por la moda en la que está en los últimos años, ¿no? O más bien de novela ya que hablan de H mayúscula y minúscula, novela con N mayúscula, gran novela con un trasfondo histórico. Es decir, no pensamos en novela histórica cuando leemos Guerra y Paz, por ejemplo. En esa medida estamos hablando de novela histórica o de novela en general, sin más, novela de tesis con un trasfondo histórico. Bueno, ahora padecemos o gozamos, según el perfil que se vea, la proliferación de novelas históricas. Es un género comercial afortunado en este momento. Uno va a las librerías y puede encontrar un departamento entero, un anaquel entero dedicado a la novela histórica. Evidentemente, las grandes novelas históricas o las grandes novelas que pueden clasificarse en novelas históricas se saltan y ya dejamos de preocuparnos qué tipo de novela es. Es una gran novela. Y las novelas comerciales, las novelas de éxito, las novelas que no van a trascender, que tienen un público de estación y que está bien que sea así, esas novelas no van a leerse luego como novelas. Yo creo que la gran capacidad de los grandes autores, de quienes es encontrar un tono que dejamos de hacernos esas preguntas que nos hacemos con las novelas históricas al uso, que es hasta qué punto esto es verdad y hasta qué punto esto es mentira. ¿Qué personaje existió de verdad y cuáles han sido agregados? Es decir, en las grandes novelas históricas olvidamos estas preguntas de verosimilitud, estas preguntas detectivescas, de primera intención, de primera acercamiento, para hundirnos en una materia en la cual ya no nos interesa hasta qué punto está ficcionado las cosas y hasta qué punto obedecen al peso de la historia, al pie forzado que la historia le ha dado al escritor, ¿no? Es también una lectura recurrente, la de la novela histórica, en momentos, yo creo, en que no tenemos muy claro hacia dónde va todo. Es un momento en que nos reconforta leer historias pasadas encerradas en un marco que conocemos un poco. Es decir, si estamos leyendo una novela sobre Napoleón, sabemos que va a ocurrir Waterloo, que no va a tener una mala campaña en Rusia y va a terminar en una islita y no va a seguir siendo el azote de Europa. Si leemos una novela sobre el Tercer Reich, sabemos que al final los campos de concentración van a parar en un momento y que Hitler no va a ocupar toda Europa. Es decir, hay algo en la lectura de la novela histórica que es reconfortante, porque es un peligro cercado, un peligro de bolsillo. Estamos leyendo algo que de algún modo nos da zozobra por los personajes, pero ya de antemano sabemos lo que pudo haber ocurrido en el plano general de la obra, que es algo que no nos ocurre con otra novela que leamos. Nunca sabemos cómo va a terminar Ana Karenina cuando lo empezamos. No sabemos cómo va a terminar Eugenia Grandet, no sabemos qué va a suceder con los Karamazov, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que va a suceder en una novela que se ocupa de la Revolución Francesa. Va a llegar Napoleón, la novela francesa, la revolución se va a desarmar. Luego la historia de los personajes adentro es lo azaroso de esa novela. Es lo que nos entretiene, es lo verdaderamente novelesco del asunto. Entonces yo creo que la novela histórica comercial tiene la fortuna de, por una parte, darnos una zozobra contenida en la cual el grado de peligrosidad del lector no es muy grande y podemos bandearnos sin tomar psicofármacos antes de llegar al final, ¿no? Las novelas verdaderas, las novelas intensas, las que nos tienen en zozobra todo el tiempo por saber qué va a ocurrir, y no tienen que ser grandes novelas escritas, sino sencillamente, estoy pensando en El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo no es una novela que pueda estar entre las grandes novelas de la historia del género,
pero es una novela que tiene un papel, tiene un peso dentro del género que nos tiene en zozobra. ¿Qué va a pasar con este hombre? ¿Hasta dónde se va a seguir vengando? ¿Hasta dónde va a poder seguir vengándose de su mala suerte, ¿no? Entonces, eso lo encontramos en una novela de un modo, en una novela histórica de un modo más contenido, porque hay un framework, es un cuadro del cual conocemos de antemano los límites del marco. Es lo que pasa casi siempre con la novela histórica. Las otras novelas no sabemos hasta dónde llega el cuadro, dónde termina el cuadro y empieza el marco. Y en ese sentido, el éxito de la novela histórica en este momento es un éxito también epocal, es un éxito por este momento en que no sabemos a dónde va, si Grecia va a salir de la Unión Europea, si no va a salir, si hay un montón de líneas generales de las cuales no conocemos y de las cuales ya no hay un trazado que nos permita. Es decir, es un momento, estamos en un tiempo en que ha fracasado el trazado del liberalismo, del que tú hablabas, y ha fracasado el trazado del comunismo. Han fracasado todos los trazados que nos prometían un futuro más o menos encaminado. Entonces, en medio de esa zozobra, leer novela histórica es una maravilla, porque podemos pensar, bueno, no todo está perdido, no todo va a ser zozobra, llegaremos a un puerto seguro en algún momento. La novela histórica da esa sensación siempre, ¿no? Yo creo que lo más interesante de la novela histórica y lo más interesante de una novela como La Tejedora de Coronas es que nos plantea una filosofía de la historia. Uno tiende a pensar que la novela histórica es una reescritura de la historia y eso es, digamos, la primera apreciación que uno tiene con una novela, pero lo que me interesa demostrar o yo creo que una novela como La Tejedora de Coronas lo que plantea es otra visión de la historia, no el contenido mismo de la historia, sino cómo va la historia. Hasta el momento nosotros hemos creído en Occidente que la historia progresa, que la historia es lineal, que va hacia alguna parte, ¿no? Que vamos a estar mejor el día de mañana. La Tejedora de Coronas nos plantea una historia que es, si la vemos en perspectiva, una elipse. Es decir, que todo se repite, que todo vuelve al mismo punto, que no hay una linealidad, y si hay una linealidad es un sofisma de la imaginación de nosotros que queremos creer que vamos hacia alguna parte, ¿no? Entonces yo creo que lo más interesante de las novelas actuales y sobre todo de las novelas de ese tiempo, las que alternan con estas a las que nos referimos, es esa visión de una nueva historia, de una nueva forma de concebir la historia. Yo quiero mencionar unas novelas que me parecieron fundamentales a la hora de comparar La Tejedora de Coronas, además de Carpentier, particularmente 3 novelas que pienso que dan una idea también de lo que estoy diciendo. Yo pensé mucho en Abel Pose, una novela que se llama Los perros del paraíso. No era tanto lo que contaba, porque lo que contaba es una historia que sabemos que es la llegada de Colón a América, sino la forma lúdica, la forma irreverente de contar esa historia, ¿no? Nos plantea un Colón absolutamente desmitificado, un Colón que no responde a la historia en sí misma, sino responde a otra visión de lo que significa la historia y de lo que debe ser historizado. Otra novela que plantea otra lectura también un poco, digamos, clásica, alternada con una lectura subjetiva de lo que es la historia, es Noticias del Imperio, que también sirve para comparar estas grandes novelas tan magníficas que pretenden dar una síntesis de lo que es la cultura en Occidente. Esta novela de Fernando del Paso nos da una visión tradicional, una visión esquemática, una reescritura de la historia, pero por otra parte nos da una visión subjetiva, una visión emocional, una visión desde adentro de lo que significa la historia, y esto es lo que sufrimos todos los ciudadanos, ¿no? Es la historia sentida en nuestras emociones, y yo creo que al privilegiar esas emociones por encima de la historia oficial, estamos rescatando a una cantidad de voces que hasta el momento han sido acalladas, ¿no? Estamos acostumbrados a oír y a leer la historia de los grandes acontecimientos, y en la vida real nosotros no vivimos grandes acontecimientos, ¿no? Vivimos la vida cotidiana y vivimos la historia en carne viva. Y otra novela que quiero mencionar porque creo que es otra forma absolutamente digamos festiva de percibir la historia, es una novela que no se conoce mucho aquí y que yo echo de menos porque creo que es una de las mejores novelas de Colombia, que es Changó el Gran Putas. Esta novela de Manuel Zapata Olivella propone una lectura fragmentada de lo que es la historia. Hagan de cuenta como si un balón de fútbol estuviera muy mal cosido,
Esa es la historia, es la perspectiva de la historia del escritor, que plantea fragmentos de historia sin que estén resueltos en sí mismo, pero sin que estén vinculados de ninguna manera unos con otros, ¿no? Esta novela nos plantea una visión mítica, una visión que rescata toda la tradición africana en Colombia y que nos advierte de esa falacia que es la escritura progresiva, la falacia del tiempo lineal, del tiempo progresivo que conduce a alguna parte. Yo creo entonces más bien que estas novelas históricas lo son en tanto se plantean una filosofía de la historia, es decir, están haciendo un llamado al lector para que se plantee la historia y por lo tanto su vida misma de otra manera. Es una crítica de la historia, una crítica de la utopía también, de lo utópico. Es también esto que tú decías, la recuperación de individualidades, de gente sin historia, de gente que no entra dentro de los grandes memoriales y de pronto podemos leer sus vidas. Es también la recuperación de una textura moral de la época, que rara vez los libros de historia lo consiguen. Los grandes historiadores lo consiguen. Pero pensemos, por ejemplo, en lo que hace Magritte y Yourcenar en Memorias de Adriano. Lo que tenemos es la textura del carácter de un personaje y de una época, la textura de alguien. Entonces, en ese sentido, la novela histórica puede conseguir algo que ni siquiera los mejores historiadores pueden conseguir. Ni siquiera los historiadores más novelescos, los que más utilicen las armas de un escritor de ficción pueden acercarse a eso, porque no pueden detenerse demasiado en la psiquis y en la textura de los simpatías y diferencias de cada uno de los personajes, ¿no? En ese sentido, aunque hayan grandes, y tenemos grandes historiadores que nos den a las decisiones, el poder de decisiones de Churchill, por ejemplo, hay muy buenas historias alrededor de muy buenas biografías de Winston Churchill, pero así todo ninguno de esos historiadores puede llegar a donde puede llegar un novelista histórico, por la cantidad, el poder de revelación que pueden tener de un intríngulis que siempre se le puede escapar al historiador y que el escritor, el narrador puede conseguir, ¿no? Claro, pero no solo es muy difícil llegar ahí en cuanto a capacidad de profundización en esa psique, sino que es más difícil todavía llegar en cuanto a número de lectores, ¿no? Ni la mejor biografía, ni el mejor tratado histórico sobre determinado asunto, pongamos la Revolución Caribe o la Revolución de Haití, va a tener ni de lejos el número de lectores que pueden tener las novelas de Carpentier. Lo cual, claro, lleva también a la responsabilidad de darnos cuenta que muchas veces sabemos de la historia por las mejores novelas sobre esa historia, y de la campaña de Rusia sabemos probablemente por Guerra y Paz, y de las revoluciones caribes por Carpentier, o por ejemplo La matanza de las bananeras, todos la hemos leído en 100 años de soledad, donde se cuenta que murieron 3.000, murieron 30 como mucho, pero eso nadie lo sabe ni lo va a saber nunca, porque todos tenemos la idea de los 3.000 muertos en la matanza de las bananeras, de que habla García Márquez. Murieron 30 personas, un poco más. Sin embargo, nos vamos a quedar siempre, ¿no? Entonces, más allá de la verosimilitud, hay también esa responsabilidad con la veracidad, de que al final lo que leemos en la novela histórica es con lo que nos vamos a quedar. Y es cierto, y esa responsabilidad es también algo que puede hacer la novela histórica que el historiador no puede hacer, que es reconocer sus límites, saber que no se sabe. Piensen en la Cartuja de Parma, el paseo por una batalla, o piensen en la batalla de Guerra y Paz, vista por el príncipe. Están los límites de lo que no se entiende. Un historiador va a dar el plano de la batalla, la ocupación de los estados mayores y todo. Los novelistas dan lo incomprensible de la guerra dentro de la guerra. El momento en que se te está perdiendo el dibujo, y que no hay dibujo general de la guerra, porque dentro de ella, y más aún en una guerra cuerpo a cuerpo como las que estamos pensando, 18, 19 siglos, en ese momento no hay plano general de batalla. Entonces, eso los novelistas lo pueden conseguir muy bien. Hay una perplejidad ante la historia, ante los límites de lo entendible como historia en los personajes de la novela histórica, de los grandes novelistas históricos, porque los malos novelistas históricos siempre, los personajes saben todo de la historia, porque cada personaje ya se ha leído 2 o 3 enciclopedias antes de entrar en la novela. Entonces, la gran ventaja de la gran novelística histórica es que estos personajes están
tan desprovisto de entendimiento como nosotros en la actualidad. De algún modo por eso es terapéutica en ese sentido la lectura, porque estamos encontrando de algún modo un semejante hipócrita como el que pedía Baudelaire al comienzo de Las Flores del Mal, ¿no? Pero tenemos eso semejante para no entender el límite. La perplejidad de Besujo en Guerra y Paz, la perplejidad del protagonista en La Cartuja de Parma, esa perplejidad es la nuestra frente a la historia. Pero esa es una perplejidad que un escritor de bestseller, un escritor comercial, no se puede ganar, no se puede gastar, porque él tiene que alardear de que lo sabe todo ante sus lectores, si no los lectores no le compran el libro. Entonces, en ese sentido, ahí está también otra grandeza es no solo que dan una idea, como decías tú, de toda la filosofía de la historia, de una gran interpretación de la historia, sino también da la orfandad de no tener esa interpretación, de no poder llegar a esa interpretación, o el fallo de esa interpretación una vez conseguido, que es lo que, por ejemplo, está en La Tejedora de Coronas y está en El Siglo de las Luces, ¿no? Sí, a mí me parecía muy interesante en La Tejedora de Coronas y me lo planteé para la investigación que ahora hago sobre la novela negra, y es la ruptura de la causalidad. Estamos acostumbrados a que un hecho tiene como efecto otro hecho y así sucesivamente. Pues en la novela La Tejedora de Coronas esta causalidad se rompe para darnos una idea de que el tiempo no es simultáneo y no es progresivo. Es decir, nos muestra una idea, como les decía, intrincadísima de lo que es la corona mirada en perspectiva. Todos vemos una corona y vemos algo acabado y circular, pero si la corona no es corona, sino que son nuestros ojos los que la ven corona, porque en la realidad esa corona es horizontal y no es redonda, ya nos está cambiando esa idea casi innata de la causalidad en la historia. La causalidad no existe, la causalidad es la del discurso histórico. Y a esto apunta la novela, a acabar con esa falsa idea de unión de los acontecimientos, que es lo que se ha derivado del pensamiento histórico y que es lo que puede hacer solo la literatura, ¿no? Porque realmente si a uno le presentaran un libro, ustedes se imaginan un libro de historia donde no hubiera causalidad, creo que no podríamos estudiar historia, ¿no? Nos tocaría estudiar física antes de leerlo, ¿no? Claro. Porque la causalidad es la primera reacción del pensamiento cuando lee. Entonces, cuando se rompe la causalidad, estamos en otro tema, ¿no? Estamos en otro ámbito. Y este otro ámbito es el que toca Spinoza y el que toca, yo creo, la nueva narrativa que se ha llamado posmoderna. Es decir, una nueva perspectiva de la temporalidad en la novela. La temporalidad que es la dimensión más importante de la novela. Desde el punto de vista clásico, lo que más interesaba al escritor era contar una aventura que empieza y termina. Los nuevos escritores lo que están proponiendo es una aventura que ni empieza ni termina. Como decías, el miedo a que la historia no conduzca a nada, ¿no? De eso se trata la nueva literatura y pienso que Spinoza es uno de los buenos exponentes de esta nueva literatura.